El taller de lectura fácil de Laga siguiendo el método Romansky paso a paso. Paso 1. Ver el pH. No precisamente el pH de este ingenioso invento japonés para el resfrío común. Nos referimos al otro pH. Al logaritmo negativo de la concentración de protones. El pH es un artificio matemático para expresar de manera práctica la concentración de protones, cuyo valor normal es bajo, bajísimo, cerca de 40 nanomol. El concepto de pH fue creado por Sorensen. Hoy en día, gracias a Sorensen, se puede expresar de manera fácil el pH. En caso contrario, hubiera sido necesario utilizar cifras bajísimas del orden de 0,0000, muchos ceros, demasiados ceros, bastantes ceros, tantos como las ovejitas que vemos en esta foto. ¿Qué es un protón? Un protón es una partícula subatómica de carga positiva. Los hidrogeniones son protones. ¿Qué sucede cuando vemos el pH? Puede ser que esté en rango normal, es decir, de 7,35 a 7,45. El pH puede estar normal, puede estar disminuido, puede estar aumentado. Detallemos. Si el pH está en rango normal de 7,35 a 7,45 se conoce como eudremia. Eudremia. ¿Y qué implica esto? Implica que no hay disturbio ácido-base, o que si lo hay es mixto, dado que un disturbio está compensando al otro, para mantener el pH en rango normal. Si el pH está por debajo de 7,35 se llama acidemia. Y no es lo mismo acidemia que acidosis. Acidosis es el proceso fisiopatológico primario que causa acidemia. Y acidemia es la disminución del pH por debajo de 7,35. ¿Puede haber acidosis con un pH normal? La respuesta es sí, cuando está compensado. ¿Puede haber acidemia con un pH normal? La respuesta es no, definitivamente no. Por lo menos en este planeta, no. Si el pH está por encima de 7,45 se llama alcalemia. No es lo mismo alcalemia que alcalosis. Alcalosis es el proceso fisiopatológico primario que causa alcalemia. Y alcalemia es el aumento del pH por encima de 7,45. ¿Puede haber alcalosis con un pH normal? La respuesta es sí, cuando está compensada. Ya sabemos que el pH, si está por debajo de 7,35 es acidemia, y si está por encima de 7,45 es alcalemia. Pero ¿qué sucede cuando el pH es normal? ¿Podemos establecer si hay acidemia o alcalemia? La respuesta es sí, y la recomendación es utilizar el punto de corte del pH de 7,4. Si el pH que tú encuentras está por encima de 7,4, será alcalemia. Y si el pH que tú encuentras está por debajo de 7,4, será acidemia. Vamos ahora al paso 2. Determinar el disturbio ácido-base primario. Es necesario ver el bicarbonato y ver el PCO2. Valores normales del bicarbonato, 24 más menos 2. Del PCO2, 40 más menos 5. Si el disturbio primario es ocasionado por una alteración del bicarbonato, será metabólico. Si el disturbio primario es ocasionado por una alteración del PCO2, será respiratorio. Para determinar el disturbio ácido-base es necesario recordar esta relación. pH es igual a bicarbonato entre PCO2. pH es igual a numerador bicarbonato entre denominador PCO2. ¿De dónde surge, de dónde viene esta relación? Tiene asociación con la fórmula de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pK más logaritmo de bicarbonato entre ácido carbónico. Bueno, cuando el pH disminuye por debajo de 7,35 es acidemia. Si esta acidemia se debe a una disminución del numerador bicarbonato, el diagnóstico es acidosis metabólica. Cuando el pH disminuye, ocasionando acidemia, y esta acidemia se debe a un aumento del denominador PC2, el diagnóstico es acidosis respiratoria. Si el pH aumenta por encima de 7,45 es alcalemia. Es alcalemia. Y puede estar ocasionado por un aumento del numerador bicarbonato o una disminución del denominador PCO2. Si la alcalemia
se debe a un aumento del numerador bicarbonato, el diagnóstico es alcalosis metabólica. En cambio, si la alcalemia se debe a una disminución del denominador PC2, el diagnóstico es alcalosis respiratoria. Vamos a poner una situación, un escenario determinado. Suponiendo que en el AGA que tú estás leyendo encuentras que el pH está aumentado en el rango de acidemia, de alcalemia, y el bicarbonato está aumentado y el PC2 está disminuido, puedes ver que el aumento del bicarbonato explica el aumento del pH, la alcalemia. Y puedes ver que la disminución del PC2 también explica el aumento del pH, la alcalemia. Yo no sé cuál es el disturbio primario, o si hay una alcalosis metabólica debido al incremento del numerador bicarbonato, o una alcalosis respiratoria debido a la disminución del denominador PC2. En este caso, ¿cómo yo puedo encontrar la respuesta? ¿Quién podrá ayudarnos? No es precisamente el chapulín colorado, sino el exceso de base. El exceso de base te va a permitir confirmar el disturbio primario. ¿Qué es el exceso de base? Es la cantidad de ácido o base fuerte que hay que agregar a la sangre en condiciones basales para lograr un pH promedio, 7,4. El valor normal del pH del exceso de base es de -2 a +2. Vamos a aplicar la regla. ¿Qué dice la regla? Si el exceso de base es normal, el disturbio primario es respiratorio. Si el exceso de base es anormal, más negativo o más positivo, el exceso de base más negativo, más positivo, el disturbio primario será metabólico. Más negativo que -2, acidosis metabólica. Más positivo que +2, alcalosis metabólica. Por último, el paso 2. Si el pH está fuera de rango, consideramos que el disturbio primario está descompensado. Nos vamos ahora al paso 3, calcular el anion gap. Este paso 3 se aplica siempre y cuando el disturbio primario es acidosis metabólica y en algunos casos alcalosis metabólica. Ya sabemos que la acidosis metabólica es la acidemia que se debe a una disminución del numerador bicarbonato. ¿Qué es el anion gap? Es la concentración de aniones que no se miden rutinariamente. Veamos este dibujito. Las cargas positivas están dadas por el sodio y las cargas negativas por el cloro y el bicarbonato. Pero hay un espacio que es rellenado por el anion gap para dar equilibrio a las cargas negativas con las cargas positivas. ¿Qué incluye el anion gap? Incluye albúmina, fosfatos, sulfatos y ácidos orgánicos. ¿Qué ácidos orgánicos? Ácido láctico, pirúvico, úrico y los cuerpos cetónicos, como beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. ¿Por qué es importante determinar el anion gap? ¿Por qué? Porque te va a decir frente a qué tipo de acidosis metabólica estás. Y se divide en acidosis metabólica con anion gap aumentado, con anion gap normal y con anion gap disminuido, siendo el tipo más frecuente el primero. Es justo el que vamos a ver en este momento. Con anion gap aumentado, veamos la figura. Hay una disminución del bicarbonato y por lo tanto un incremento del anion gap. Como vemos la fórmula, anion gap es igual a sodio menos la suma de bicarbonato más cloro. Si disminuye el bicarbonato, el anion gap lógicamente va a aumentar. ¿A qué se debe este incremento del anion gap? Por dos razones. O aumenta la producción de hidrogeniones o una disminución de la excreción de hidrogeniones a nivel renal. ¿Qué es lo que aumenta la producción de hidrogeniones? Cetoacidosis, acidosis láctica e intoxicaciones por salicilatos, por alcohol metílico y por monóxido de carbono, por ejemplo, en los incendios. ¿Qué es lo que disminuye la excreción renal de hidrogeniones? Es la uremia, sea aguda o sea crónica. ¿Qué podemos decir de la cetoacidosis? Que puede ser ocasionada por diabetes, alcohol o ayuno prolongado, y que los cuerpos cetónicos que ya han sido mencionados, lo más importante son beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Respecto a la acidosis láctica, que tal vez sea el desorden más frecuente de las emergencias de nuestros hospitales generales,
Hay dos tipos de acidosis láctica, tipo A y tipo B. Tipo A hipóxica, tipo B no hipóxica. Tipo A, la causa es shock. Tipo B, se divide en B1, B2 y B3. B1, las causas, insuficiencia hepática, sepsis. B2, la causa de los fármacos. La metformina, que sigue siendo la reina de los antidiabéticos por ahora, y salicilatos. Además, B3 congénito, defecto congénito de piruvato. Vamos al segundo grupo, o al segundo tipo, de acidosis metabólica con anion gap normal hiperclorémica. Veamos el dibujo. El bicarbonato disminuido. El anion gap no aumenta. No aumenta, ¿por qué? Porque el cloro ha aumentado. Si vemos nuevamente la fórmula, decíamos que el bicarbonato, cuando disminuye, hace que aumente el anion gap. Pero en este caso no aumenta porque ha aumentado el cloro. ¿Qué mecanismos presenta este tipo de acidosis metabólica? Reconocemos acá tres mecanismos. Cuando abusamos de la administración de cloruro de sodio de solución salina a los pacientes, a veces se indica un conteo determinado, por ejemplo 15 gotas en las emergencias, 15 gotas, y a las pocas horas ya ha pasado casi todo el litro de cloruro de sodio, lo cual no debe suceder. O a veces indicamos por gusto solución fisiológica. El segundo mecanismo es la pérdida de bicarbonato, que puede ser intestinal o renal. Intestinal por diarrea aguda, sobre todo infecciosa, y la ATR2 a nivel renal. Una pregunta constante en los exámenes que nos interesan es esta de acá. ¿Cuál es el disturbio ácido base que acompaña con frecuencia a la diarrea aguda infecciosa? Y la respuesta la estamos viendo ahí en su pantalla. Es la acidosis metabólica no anion gap, la acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica. El tercer mecanismo es la disminución de la excreción de hidrogeniones a nivel renal. Las causas ATR1 y ATR4. Hablemos un poquito de las ATR, acidosis tubular renal. 1, la distal, que es la que primero fue la que se reportó. Acidosis tubular tipo 1, distal, a nivel de túbulo contorneado distal. Hay una disminución de la excreción de hidrogeniones. Va a estar acompañada de hipocalemia y el pH urinario más bien va a estar aumentado, mayor de 5,5, a diferencia de las otras dos donde está disminuido, menos de 5,5. En este caso llama la atención encontrar en sangre acidosis metabólica y no así en la orina. Esto te orienta a pensar en acidosis tubular de tipo 1, que puede ser congénita, pero también adquirida, y asociada a enfermedades reumáticas autoinmunes como Sjögren, como Leis. ATR2 es proximal. En este caso hay una disminución de la reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal. Puede estar asociado al síndrome de Fanconi. Se acompaña de hipocalemia y de un pH urinario menor de 5,5. Y por último la ATR4. En la ATR4 se va a encontrar hipercalemia y el pH urinario menor de 5,5. Puede estar asociada a hipoaldosteronismo, también a hipoaldosteronismo hiporreninénico, que puede ser congénito o puede ser adquirido, asociado a enfermedades como diabetes mellitus o enfermedades reumáticas autoinmunes como lupus eritematoso sistémico. Repito, la ATR puede estar asociada a hipoaldosteronismo hiporreninénico, que puede ser congénito o adquirido, y si es adquirido, asociada a enfermedades reumáticas autoinmunes como Leis y también a otro tipo de enfermedades como diabetes mellitus. Cursa con hipercalemia. Y por último, el tercer tipo de acidosis metabólica es con anion gap disminuido, sobre todo cuando la albúmina ha disminuido bastante y hay hiperlipidemia. Pues bien, una vez que has determinado el anion gap, es necesario que lo corrijas, que veas cómo está la albúmina, porque si disminuye la albúmina va a disminuir el anion gap. ¿Cuál es la relación? Por debajo de 4.4, por cada punto que disminuye la albúmina hay que sumar 2,5 al anion gap. La fórmula es anion gap corregido es igual a anion gap medido más 2,5 por 4,4 menos albúmina.
¿En qué casos, sobre todo, hay que tener presente esta corrección? Cuando tú, teóricamente, estás esperando, dado el diagnóstico que has hecho, que el anion gap esté aumentado, pero lo encuentras normal. En ese caso, fíjate en la albúmina. Debe estar seguramente disminuida y eso te explica por qué el anion gap aparentemente está normal. Y tienes que corregirlo y el anion gap va a estar aumentado, realmente aumentado. Nos vamos ahora al paso 4. Determinar si hay un disturbio respiratorio asociado. Vean esta relación. En una acidosis metabólica, el pH disminuye porque hay una disminución del numerador bicarbonato. Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Qué dice la regla? Que el disturbio compensador debe tener el mismo sentido que el disturbio primario. ¿Qué pasó con el bicarbonato? Disminuyó. Entonces el PC2 también debe disminuir. Por eso se ha creado una fórmula del PC2 esperado, que es igual a bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Cómo lo interpretamos? Si el PC2 medido es mayor del PC2 esperado, hay una acidosis respiratoria asociada. Si el PC2 medido es menor del PC2 esperado, hay una alcalosis respiratoria asociada. Y nos vamos al último paso. Paso 5. Determinar si hay disturbio. El tercer disturbio se hará si el anion gap es mayor de 15. Para eso tenemos que calcular el bicarbonato corregido. El tercer disturbio es como la tercera persona que se mete en una relación. ¿Por qué existirán ese tipo de personas? Bueno, calculemos el bicarbonato corregido. Es igual a bicarbonato medido más anion gap menos 12. Es decir, le sumo al bicarbonato medido lo que ha ganado el anion gap. ¿Cómo interpretamos? Si está entre 23 y 30, no hay tercer disturbio. Pero si es mayor de 30, habrá una alcalosis metabólica asociada. Y si es menor de 23, una acidosis metabólica asociada. ¿Qué es el tercer disturbio? El tercer disturbio es el que se produce por la alteración del bicarbonato antes del primer disturbio. Ejemplo, tengo un paciente con cetoacidosis diabética. Tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Pero le calculo el bicarbonato corregido y está por encima de 30. Además tiene una alcalosis metabólica. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que a la vez tenga dos disturbios contrarios? Acidosis metabólica y alcalosis metabólica. A la vez. Y no es así. Es que no se dan simultáneamente los dos disturbios. El tercer disturbio es al inicio, producto de la alteración previa del bicarbonato. ¿Cómo explicar el ejemplo que le estoy diciendo? Antes de desarrollar, en el caso del diabético, del ejemplo que les he dado, antes de desarrollar la acidosis metabólica, ya tenía un bicarbonato aumentado. ¿Y por qué? Tenía alcalosis metabólica. ¿Por qué? Seguramente usaba diuréticos o porque estaba vomitando. Bueno, ahora para redondear esta charla, vamos a dar un ejemplo. Pero antes quisiera que dé un video, porque necesitamos, para tomar la muestra para el AGA, necesitamos una jeringuita y una aguja. Y resulta que la mayoría de nosotros de repente, desde pequeñitos o siendo pequeños, hemos tenido miedo a las agujas. Desde pequeños o durante la infancia hemos tenido miedo a las agujas, tal vez ahora ya no. Vamos con este ejemplo para terminar. Es un diabético de mediana edad con síntomas de hiperglicemia, digestivos y está somnoliento. ¿Qué sabemos? Que ante todo paciente diabético que tenga trastorno de conciencia hay que plantear una complicación aguda, que puede ser crisis hiperglicémica o crisis hipoglicémica. En este caso será hiperglicemia porque tiene síntomas de hiperglicemia, polidipsia, poliuria. Cuando es hipoglicémica, más bien hay, además del trastorno de conciencia, síntomas adrenérgicos. Continuemos. Hemos hasta el momento identificado una crisis hiperglicémica. Puede ser cetoacidosis o puede ser estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Qué me parece a mí? Me parece más una cetoacidosis, puesto que tiene menos de 60 años
y hay síntomas digestivos que son los que destacan. Vamos a ver si el AGA es compatible con una cetoacidosis diabética. Paso 1. Ver el pH. Un pH de 7,3. Está en acidemia, pero todavía no cumple el criterio de cetoacidosis, que debe estar por debajo de 7,3. Paso 2. Determinar el disturbio primario. Recordamos la relación. pH es igual a bicarbonato entre PCO2. ¿Cómo está el bicarbonato? Ha disminuido. ¿Cómo está el PCO2? Ha disminuido. ¿Cuál de esas alteraciones explican la disminución del pH? Únicamente la disminución del numerador bicarbonato. ¿Por qué? Porque la disminución del denominador PC2 más bien explicaría una alcalosis respiratoria. Entonces, conclusión, es una acidosis metabólica. Lo confirmamos con el exceso de base, que es más negativo que -2. Paso 3. Calcular el anion gap. Aplicamos la fórmula. Es igual a sodio menos la suma de bicarbonato más cloro. Reemplazamos. Sodio 140, bicarbonato 10, cloro 10, cloro 100. El resultado es 30. Estamos frente a una acidosis metabólica con anion gap aumentado, tal vez por aumento de producción de hidrogeniones y por formación de cuerpos cetónicos. El paciente está yendo a una acidosis metabólica o está yendo a una cetoacidosis diabética. Paso 4. Determinar si hay disturbio mixto, si hay un disturbio respiratorio asociado al metabólico. Vamos a calcular el PC2 esperado. Reemplazamos los datos y el valor es de 21,25. ¿Cómo está el PC2 esperado? Está en 30. Está por encima. El PC2 medido está en 30, está por encima de lo esperado. Entonces estamos frente a una acidosis respiratoria asociada. Paso 5, el último paso para terminar. ¿Hay tercer disturbio? Lo vamos a buscar porque el anion gap es mayor de 15. Aplicamos la fórmula. Bicarbonato corregido es igual a bicarbonato medido más anion gap menos 12. Reemplazamos datos y el resultado es 28. ¿Y qué dijimos? Si está entre 23 y 30 no hay tercer disturbio. Conclusiones. ¿Qué tiene el paciente? Tiene acidosis metabólica con anion gap incrementado. El taller de lectura fácil del AGA siguiendo el método.